Del Evangelio como me ha sido revelado. Capítulo 645. El proceso y lapidación de Esteban. Los caminos opuestos de Saulo y Gamaliel hacia la santidad. 7 de agosto de 1944. Es la sala del Sanedrín, igual en cuanto a la disposición de los objetos y a las personas, que la noche del jueves al viernes durante el proceso de Jesús. El sumo sacerdote y los otros están en sus escaños, y en el centro, delante del sumo sacerdote, en el espacio vacío donde durante el proceso estaba Jesús, ahora está Esteban. Debe haber hablado ya, confesando su fe y dando testimonio de la verdadera naturaleza de Cristo y de su Iglesia. En efecto, el tumulto ha alcanzado su punto álgido, un tumulto que en su violencia es enteramente similar al que hervía contra Cristo en la noche fatal de la traición y el deicidio. Puñetazos, maldiciones, blasfemias horribles lanzan contra el diácono Esteban, quien, como efecto de los brutales golpes, se tambalea y vacila, mientras ferozmente le dan tirones hacia uno y otro lado. Pero él conserva su calma y dignidad. Es más, no solo se muestra sereno y digno, sino que se le ve incluso beatífico, casi extático, sin tener en cuenta los esputos que resbalan por su rostro, ni la sangre que desciende de su nariz, violentamente golpeada, alza en un determinado momento su rostro inspirado y su mirada luminosa y risueña, para centrarse en una visión que solo él conoce. Abre luego en cruz los brazos, los alza y los extiende hacia arriba como para abrazar a lo que ve. Luego cae de rodillas exclamando: «Veo abierto el cielo y a la derecha de Dios al Hijo del Hombre, a Jesús, al Cristo de Dios, a quien vosotros habéis matado». Entonces el tumulto pierde ese mínimo de humanidad y de legalidad que todavía conservaba, y con la furia de una jauría de lobos, de chacales, de fieras hidrófobas, todos se lanzan sobre el diácono, le muerden, le pisotean, le agarran, le levantan tirándole del pelo, le arrastran haciéndole caer otra vez, poniendo a la furia el obstáculo de la propia furia, porque en medio del tumulto los que tratan de arrastrar hacia afuera al mártir se ven obstaculizados por los que tiran en la otra dirección para golpearle, para pisotearle de nuevo. Entre los furiosos más furiosos hay un joven bajo y feo al que llaman Saulo. La ferocidad de su rostro es indescriptible. En un rincón de la sala está Gamaliel, que en ningún momento ha tomado parte en el tumulto y que en ningún momento ha dirigido la palabra a Esteban ni a ninguno de los poderosos. Su desdén por la escena injusta y bestial es bien visible. En otro rincón, también con expresión de desdén y sin participar ni en el proceso ni en la agitación, está Nicodemo, mirando a Gamaliel, cuyo rostro tiene una expresión más clara que cualquier palabra. Pero, de repente, exactamente cuando ve por tercera vez levantar a Esteban por los cabellos, Gamaliel se envuelve en su amplísimo manto y se dirige hacia una salida opuesta a aquella hacia la cual están arrastrando al diácono. El acto no le pasa desapercibido a Saulo, que grita: «¡Rabí, te marchas!». Gamaliel no responde. Saulo, temiendo que Gamaliel no haya entendido que la pregunta iba dirigida a él, repite y especifica: «Rabí Gamaliel, ¿te abstraes de este juicio?». Gamaliel se vuelve, rígidamente, con una mirada tan desdeñosa, pundonorosa y glacial, que causa terror. Responde solamente: «Sí», pero es un sí que dice más que un largo discurso. Saulo comprende todo lo que hay en ese sí y, apartándose de la jauría sanguinaria, corre a donde Gamaliel, le alcanza, le para y le dice: «¿No querrás decirme, oh Rabí, que desapruebas nuestra condena?». Gamaliel no le mira y tampoco le responde. Saulo insiste: «Ese hombre
es doblemente culpable por haber renegado de la ley. Siguiendo a un samaritano, poseído por Belcebú, y por haberlo hecho después de haber sido tu discípulo. Gamaliel sigue sin mirarle y guardando silencio. Saulo entonces pregunta: ¿no serás también tú seguidor de ese malhechor llamado Jesús, no? Gamaliel responde, esta vez habla. Dice: no lo soy todavía, pero si él era el que decía ser, y en verdad hay muchas cosas que demuestran que lo era, ruego a Dios venir a serlo. ¡Qué horror!, grita Saulo. Ningún horror. Tenemos una inteligencia para usarla y una libertad para aplicarla. Que cada uno, pues, la use según la libertad que Dios ha dado a cada hombre y según la luz que ha puesto en el corazón de cada uno. Los justos, antes o después, usarán estos dos dones de Dios en el bien y los malos en el mal. Y se marcha en dirección al patio donde está el gasofilacio y va a apoyarse en la columna en que Jesús se apoyó cuando habló a la pobre viuda, que da al tesoro del templo todo lo que tiene, 2 moneditas de escaso valor. Lleva poco tiempo allí y otra vez llega Saulo y se le planta delante. El contraste entre los dos es fortísimo. Gamaliel es alto, de noble compostura, de hermosas facciones fuertemente semíticas. Tiene frente alta, ojos negrísimos inteligentes, penetrantes, largos y muy hundidos bajo las cejas tupidas y derechas, a ambos lados de la nariz también derecha, larga y delgada, que recuerda un poco a la nariz de Jesús. También el color de la piel y la boca de delgados labios recuerdan a Cristo, pero Gamaliel tiene la barba y el bigote, en el pasado negrísimos, ahora muy entrecanos y más largos. Saulo, sin embargo, es bajo, toroso, casi raquítico. Sus piernas son cortas y gruesas, un poco divergentes en las rodillas, que se ven bien porque se ha quitado el manto y lleva solo una túnica corta, grisácea como vestido. Sus brazos, como las piernas, son cortos y fornidos. Su cuello, corto y toroso, sujeta una cabeza gruesa, morena, con cabellos cortos e híspidos. Tiene orejas más bien salientes, nariz chata, labios túmidos y pómulos altos y gruesos, frente convexa, ojos oscuros más bien overos, de ninguna manera dulces ni mansos, pero muy inteligentes, bajo cejas muy arqueadas, tupidas y enredadas. Sus mejillas están cubiertas por una barba híspida, como los cabellos, y tupidísima, pero que mantiene corta. Quizás, por causa de ser muy corto el cuello, parece levemente cargado de espaldas o de espalda corva. Durante unos momentos guarda silencio, mirando fijamente a Gamaliel. Luego dice algo en voz baja. Gamaliel le responde, con voz bien clara y fuerte: no apruebo la violencia, por ningún motivo. De mí nunca recibirás la aprobación para ningún plan violento. Esto lo dije incluso públicamente a todo el Sanedrín, cuando apresaron por segunda vez a Pedro y a los otros apóstoles y los condujeron ante el Sanedrín para ser juzgados. Y repito lo mismo: si es proyecto y obra de los hombres, perecerá por sí solo. Si es de Dios, no podrá ser destruido por los hombres, sino que al contrario, los hombres podrán ser castigados por Dios. Recuérdalo. Tú, Gamaliel, el mayor de los rabíes de Israel, ¿eres protector de estos blasfemos seguidores del Nazareno? Soy protector de la justicia, y la justicia enseña a juzgar con justicia y cautela. Te repito que si esto viene de Dios, resistirá, si no caerá por sí solo. Pero yo no quiero mancharme las manos con una sangre que no sé si merece la muerte. Tú, fariseo y doctor, ¿dices eso? ¿No temes al Altísimo? Más que tú, pero yo pienso y recuerdo. Tú eras solo un niño, aún no eras hijo de la ley, y yo ya enseñaba en este templo con el rabí más sabio de este tiempo, y con otros, sabios pero no justos.
nuestra sabiduría recibió dentro de estos muros una lección que nos hizo pensar durante todo el resto de la vida. Los ojos del más sabio y justo de nuestro tiempo se cerraron con el recuerdo de aquel momento, y su mente se extinguió estudiando aquellas verdades oídas de labios de un niño que se revelaba a los hombres, especialmente a los justos. Mis ojos siguieron vigilantes, mi mente siguió pensando, coordinando acontecimientos y cosas. Yo tuve el privilegio de oír al Altísimo hablar por medio de la boca de un niño, que luego fue un hombre justo, sabio, poderoso, santo, al cual mataron precisamente por estas cualidades suyas. Las palabras que dijo entonces se vieron confirmadas por los hechos acaecidos muchos años después, en la época anunciada por Daniel. Mísero de mí, que no comprendí antes, que esperé a la última, terrible señal para creer, para comprender. Pobre pueblo de Israel, que ni comprendió entonces ni comprende ahora. La profecía de Daniel y la de otros profetas y de la palabra de Dios continúan, y se cumplirán para este Israel obcecado, ciego, sordo, injusto, que sigue persiguiendo al Mesías en los siervos de Jesús. ¡Maldición! ¡Blasfemas! Ciertamente, si los rabíes de Israel blasfeman y reniegan de Yahvé, el Dios verdadero, por exaltar a un falso Mesías y creer en él, no habrá ya salvación para el pueblo de Dios, dice Saulo. No soy yo el que blasfema, sino todos los que insultaron al Nazareno y continúan despreciándole, despreciando a sus seguidores. Tú sí que blasfemas contra él, porque le odias, directamente y en los suyos. Pero has expresado una verdad, diciendo que no hay ya salvación para Israel, mas no porque haya israelitas que se pasen a su grey, sino porque Israel ha descargado su mano a muerte contra él. Me causas horror, traicionas la ley y al templo. Denúnciame entonces al Sanedrín, para que yo siga la misma suerte de éste, que va a ser lapidado de un momento a otro. Será el comienzo y compendio feliz de tu misión, y yo, por mi sacrificio, seré perdonado de no haber reconocido y comprendido al Dios que pasaba como Salvador y Maestro junto a nosotros, hijos suyos y pueblo suyo. Saulo, con un ademán de ira, se marcha con despecho y vuelve al patio que está enfrente de la sala del Sanedrín, patio en el que aún se oye el griterío de la turba exasperada contra Esteban. Saulo se llega a los verdugos en este patio y se une a ellos que le esperaban, y sale, junto con los otros del templo y luego de las murallas de la ciudad. Siguen lanzándole insultos, escarnios, golpes al diácono que camina ya sin fuerzas, herido, vacilante hacia el lugar del suplicio. Fuera de las murallas hay un espacio yermo y pedregoso, absolutamente desierto. Llegados allí, los verdugos se abren en círculo, dejando solo en el centro al condenado, con las vestiduras desgarradas, sangrando por muchas partes del cuerpo a causa de las heridas que ya ha recibido. Le arrancan las vestiduras antes de alejarse, solo se queda con un sayo cortísimo. Todos se desprenden de las túnicas largas, de forma que se quedan solo con las vestiduras cortas, como la de Saulo, al cual le dejan los vestidos, dado que él no participa en la lapidación, o porque le han afectado las palabras de Gamaliel, o porque se considera incapaz de dar bien. Los verdugos recogen los gruesos cantos y las piedras aguzadas que abundan en este lugar y empiezan a lapidar. Esteban recibe los primeros golpes permaneciendo en pie y con una sonrisa de perdón en la boca herida, en esa boca que un instante antes del comienzo de la lapidación ha gritado a Saulo, que estaba recogiendo los vestidos de los verdugos: «Amigo mío, te espero en el camino de Cristo», a lo cual Saulo le había respondido: «¡Puerco! ¡Endemoniado!», y había unido a las injurias una fuerte patada en las espinillas del diácono, que por poco no se había caído por el golpe y el dolor. Después de unas cuantas pedradas
que le llegan desde todas partes, Esteban cae de rodillas, apoyándose en las manos heridas y sin duda acordándose de un lejano episodio. Susurra, tocándose las sienes y la frente heridas: como él me había predicho, la corona, los rubíes. Oh Señor mío, Maestro Jesús, recibe mi espíritu. Otra granizada de golpes en la cabeza, ya herida, le hacen desplomarse completamente, y el suelo queda impregnado de su sangre. Mientras distiende sus miembros en medio de las piedras, bajo otra granizada de piedras, expira susurrando: Señor, Padre, perdónalos, no les guardes rencor por este pecado, no saben lo que... La muerte quiebra la frase de sus labios. Una última convulsión le hace como acurrucarse, y así se queda, muerto. Los verdugos se acercan a él, le lanzan encima otra descarga de piedras, casi le sepultan bajo ellas. Luego vuelven a vestirse y se marchan. Vuelven al templo para referir, ebrios de celo satánico, lo que han hecho. Mientras hablan con el sumo sacerdote y otros poderosos, Saulo va a buscar a Gamaliel. No le encuentra inmediatamente. Vuelve, encendido de odio contra los cristianos, donde los sacerdotes. Habla con ellos, solicita y obtiene un pergamino con el sello del templo, un pergamino que le autoriza a perseguir a los cristianos. La sangre de Esteban debe haberle enfurecido, como le sucede a un toro al ver el color rojo, o a un alcohólico si le dan un vino generoso. Está para salir del templo cuando ve, bajo el pórtico de los paganos, a Gamaliel. Va donde él. Quizás quiere empezar una discusión o una justificación. Pero Gamaliel cruza el patio, entra en una sala y cierra la puerta ante Saulo, el cual, ofendido y furioso, sale a toda prisa del templo para perseguir a los cristianos. Dice Jesús: me manifesté muchas veces y a muchos, incluso con formas extraordinarias, pero no en todos actuó mi manifestación de igual manera. Podemos ver cómo a cada una de mis manifestaciones le corresponde un efecto de santificación en aquellos que poseían la buena voluntad requerida en los hombres para tener paz, vida y justicia. Así, en los pastores la gracia trabajó durante los 30 años de mi vida oculta, y luego floreció con espiga santa cuando llegó el tiempo en que los buenos se separaron de los malos para seguir al Hijo de Dios, que pasaba por los caminos del mundo, lanzando su grito de amor para convocar a las ovejas de la grey eterna, desparramadas y desorientadas por Satanás. Presentes en medio de las turbas que me seguían, enviados míos porque sus sencillas y convencidas narraciones predicaban a Cristo diciendo: es Él, nosotros le reconocemos. Sobre su primer vagido descendió la canción de cuna de los ángeles, y a nosotros los ángeles nos dijeron que tendrían paz los hombres de buena voluntad. Buena voluntad es el deseo del bien y de la verdad. Sigámosle, seguidle, tendremos todos la paz prometida por el Señor. Humildes, sin instrucción, pobres, mis primeros enviados a los hombres, se dispusieron como centinelas a lo largo de los caminos del Rey de Israel, del Rey del mundo. Ojos fieles, bocas honestas, corazones amantes, incensarios que emanaban el perfume de sus virtudes para hacer menos corrompido el aire de la tierra en torno a mi divina persona, que se había encarnado por ellos y por todos los hombres, e incluso al pie de la cruz los encontré, después de haberlos bendecido con mi mirada en el camino de sangre del Gólgota. Ellos, los únicos junto con otros poquísimos que no maldijeron entre la multitud desenfrenada, sino que amaron, creyeron, esperaron todavía, y que me miraron con ojos de compasión, pensando en la ya lejana noche de mi natividad y llorando ante el inocente, cuyo primer sueño tuvo lugar sobre una madera penosa y el último sobre un madero aún más doloroso.
Esto porque mi manifestación a ellos, almas rectas, los había santificado. Y lo mismo respecto a los 3 sabios de Oriente, a Simeón y a Ana en el templo, a Andrés y a Juan en el Jordán, y a Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, a María Magdalena en el alba pascual, a los 11 perdonados en el monte de los olivos, y antes todavía en Betania de su extravío. No, Juan, el puro, no tuvo necesidad de perdón. Fue el fiel, el héroe, el amante siempre. El amor purísimo que había en él y su pureza de mente, de corazón, de carne, le preservaron de toda debilidad. Gamaliel y con él Hillel no eran sencillos como los pastores, ni santos como Simeón, ni tenían la sabiduría de los 3 sabios. En él y en su maestro y pariente estaba la maraña de las lianas farisaicas, ahogando la luz y el libre desarrollo del árbol de la fe. Pero dentro de su condición de fariseos había pureza de intención. Creían estar dentro de lo justo y deseaban estarlo. Lo deseaban instintivamente porque eran justos e intelectualmente porque su espíritu gritaba descontento. Este pan está mezclado con demasiada ceniza. Dadnos el pan de la verdadera verdad. Pero Gamaliel no tenía suficiente fortaleza como para tener el valor de romper estas lianas farisaicas. Su humanidad le tenía todavía demasiado esclavizado, y con su humanidad las consideraciones de la estima humana, del peligro personal, del bienestar familiar. Por todas estas cosas, Gamaliel no había sabido comprender al Dios que pasaba entre las gentes de su pueblo, ni usar esa inteligencia y esa libertad que Dios ha dado a cada uno de los seres humanos para que la usen para su propio bien. Solo la señal esperada durante tantos años, la señal que le había abatido y torturado con remordimientos incesantes, suscitaría en él el reconocimiento de Cristo y el cambio de su viejo pensamiento, por lo cual, de rabí del error, habiendo los escribas, fariseos y doctores corrompido la escena y el espíritu de la ley, ahogando su sencilla y luminosa verdad, procedente de Dios, bajo cúmulos de preceptos humanos, frecuentemente equivocados y, en todo caso, útiles para ellos. De rabí del error se transformaría después de una larga lucha entre su yo viejo y su yo actual en discípulo de la verdad divina. Pero además, no había sido el único titubeante en decidirse y en actuar con fortaleza. Tampoco José de Arimatea, y menos todavía Nicodemo, supo o supieron domeñar inmediatamente bajo su pie las costumbres y lianas judías y abrazar notoriamente la nueva doctrina. Tanto fue así que su modo usual fue ir al Cristo a hurtadillas por temor a los judíos, o el hacer como que se encontraban con él. Y generalmente en sus casas del campo o en la de Betania de Lázaro, porque sabían que era más segura y más temida por los enemigos de Cristo, que bien conocían la protección de Roma hacia el hijo de Teófilo. De todas formas, respecto a Gamaliel, ciertamente estos siempre estuvieron mucho más adelante en el bien y en el valor, hasta el punto de atreverse a realizar aquellas acciones compasivas del Viernes Santo. Menos adelante estaba el rabí Gamaliel. Pero, vosotros que leéis, observad la potencia de su recta intención. Por ella su justicia humanísima se impregna de lo sobrehumano. La de Saulo, por el contrario, se ensucia de lo demoníaco, cuando el mal, al desatarse, pone a ambos, a él y a su maestro Gamaliel, ante el dilema de elegir el bien o el mal, lo justo o lo injusto. El árbol del bien y del mal se yergue ante cada uno de los hombres para presentarles, con el más lisonjero y apetitoso aspecto, sus frutos del mal, mientras entre las frondas, con engañosa voz de ruiseñor, silba la serpiente tentadora. Le corresponde al hombre, criatura dotada de razón y alma, dadas por Dios,
el saber discernir y querer el fruto bueno de entre los muchos no buenos que lesionan y matan el espíritu, y coger este fruto aunque ello sea fatigoso y punzante, aunque tenga sabor amargo, aunque tenga modesto aspecto. Su metamorfosis, en virtud de la cual este fruto se hace liso y suave para el tacto, dulce para el gusto, hermoso para la vista, se produce solamente cuando por justicia de espíritu y de razón sabemos elegir el fruto bueno y nos nutrimos con su extracto amargo pero santo. Saulo tiende sus manos ávidas hacia el fruto del mal, del odio, de la injusticia y del delito, y las tendrá hasta cuando quede fulminado, abatido, cegado respecto a la vista humana para adquirir la sobrenatural y pase a no ser solo justo, sino incluso apóstol y confesor de aquel a quien antes odiaba y perseguía en sus fieles. Gamaliel, rompiendo las lianas tenaces de su humanidad y del hebraísmo por el nacimiento y florecimiento de la lejana semilla de luz y justicia, no solo humana sino también sobrehumana, que mi cuarta epifanía o manifestación, que quizás es para vosotros palabra más clara y comprensible, le había puesto en el corazón, en ese corazón suyo de rectas intenciones, semilla que él había custodiado y defendido con honesta afección, y elegida sed de verle nacer y florecer, tiende las manos hacia el fruto del bien. Su voluntad y mi sangre rompieron la dura cáscara de esa lejana semilla, que él había conservado durante decenios en el corazón, en ese corazón de roca que se abrió junto con el velo del templo y con la tierra de Jerusalén, y que lanzó el grito de su supremo deseo hacia mí, que ya no podía oírle con oído humano, aunque sí, y nítidamente, con mi espíritu divino, allí arrojado al suelo al pie de la cruz, y bajo el fuego solar de las palabras apostólicas y de los mejores discípulos, y bajo el fuego solar de las palabras apostólicas y de los mejores discípulos, y bajo la lluvia de sangre de Esteban, primer mártir, esa semilla hecha raíces, se hace planta, florece y da frutos. La planta nueva de su cristianismo, nacida donde la tragedia del Viernes Santo había abatido, desarraigado, destruido todas las plantas y hierbas antiguas. La planta de su nuevo cristianismo y de su santidad nueva ha nacido, y se yergue ante mis ojos. Perdonado por mí, siendo culpable por no haberme comprendido antes, por la justicia suya que no quiso participar ni en mi condena ni en la de Esteban. Su deseo de hacerse seguidor mío, hijo de la verdad, de la luz, recibe también la bendición del Padre y del Espíritu Santificador, y pasa de ser deseo a ser realidad, sin necesidad de una potente y violenta fulminación, como la que fue necesaria para Saulo en el camino de Damasco, para el altanero que con ningún otro medio habría podido ser conquistado y conducido hacia la justicia, la caridad, la luz, la verdad, la vida eterna y gloriosa del cielo.